Acontecimiento es alterar, o algo que se altera del orden acostumbrado. Ya ustedes lo saben, lo he dicho, para los que no saben, sepan. Acontecimiento es alterar el orden de las cosas, o algo que se altera un orden. Amén, amén. Es como lo que está pasando hoy en Panamá. O sea, todo está alterado, el orden está alterado. Y es un acontecimiento que no solamente es a nivel de Panamá, sino yo sé que a nivel de otros países se está sonando. Y los países también están hablando de esto, porque nunca en Panamá había pasado esto. Siempre se cerraba una callecita, que se tiraba alguien por allá, pero nunca como ahora. Esto es un acontecimiento que ha alterado el orden de la comida, de la gasolina, de los suministros de los hospitales. Dijeron que hoy en Darién iba a un apagón general porque no está llegando la gasolina que se le echa a las plantas y todas estas cosas. Entonces, hay un orden que se está alterando. Y cuando algo se altera en el orden acostumbrado, siempre va a causar una impresión. Amén, amén. El martes pasado quedamos en el capítulo 9. Ya. En el capítulo 9 de Hechos, donde hablamos y se habló lo que Pedro hizo. ¿Dónde? En Lidia y en Jope. En Lidia, ¿quién? En Lidia, ¿quién fue? Santo, alaba. ¿A qué discípulo? ¿Cómo se llamaba el discípulo? Eneas. ¿Y cómo se llamaba la discípula? Tabita. Tabita, que traducido es Dorcas. Entonces, vimos lo que sucedió ahí. Uno estaba paralítico y la otra se había muerto. ¿Sí o no? ¿Y qué Pedro hizo? A los dos le dio sanidad. A tal manera que dice la Biblia que la gente procuraba sacar los enfermos a la calle, que aún a ver si la sombra de Pedro caía sobre ellos y les sanara. O sea, el acontecimiento que sucedió en la vida de Eneas y en la vida de Tabita hizo que la gente sacara a la gente a la calle enferma, en lechos, tirados, destruidos, que confiando en el Señor, que tan solo Pedro, cuando pasara por ahí, su sombra le sanara. Iglesia, y eso sucedía. Pedro sigue su camino, pero llega un momento donde Pedro tiene que llegar al concilio y testificar todo lo que está sucediendo. Y Pedro tiene que emprender caminos diferentes. Entonces Pedro llega a Antioquía, porque Antioquía es donde comenzó la dispersión, porque a raíz de esto hubo dispersión y la iglesia tuvo que correr y huir. Pero antes de esto, Pedro está en Jope, y en Jope Pedro, dice la Biblia, que estaba en casa de un tal Simón el curtidor, que vivía a orilla del mar. Dice que Pedro está ahí y tiene una visión, porque otro hombre tiene otra visión. ¿Y cuál era el otro hombre? Cornelio. Cornelio era un hombre que era capitán, era soldado de la italiana, era un soldado romano, pero dice que hacía oraciones y daba limosna al pueblo. ¿Ya? Era un hombre dadivoso. Y dice que él tuvo una visión, que un ángel se le aparecía y le decía: ve y envía hombres a Jope, ¿ya? Y dile que vayan a la casa de un tal siervo Simón el curtidor, que ahí está Simón Pedro, ¿ya? Y dile que venga, dile que tiene que venir donde ti. Así que Pedro, a la misma hora, dice a la hora 9, dice que Pedro estaba en ayunas, ¿ya? En ayunas,
y le estaban preparando comida. Y Pedro subió a la azotea a orar, porque era la hora de la oración. Así que a la hora de la oración ellos buscaban dónde orar, y él subió a la azotea. Y dice que cuando estaba en la azotea había un lienzo que bajaba. Dice que 3 veces sucedió eso, donde bajaban animales cuadrúpedos de todas las especies. Y Pedro dijo: yo nunca he probado nada inmundo en mi vida. Y Jesús le decía: Pedro, mata y come, no te llames inmundo lo que yo he santificado. Y sucede esta visión, y cuando Pedro baja, dice que los hombres lo están esperando abajo. Dice que el Espíritu Santo le dijo: abajo te están esperando 3 hombres y no dudes en ir con ellos. Así que cuando Pedro baja, están los 3 hombres ahí. El Espíritu Santo le habló a Cornelio, pero también le habló a Pedro. ¿Qué acontecimiento? Ya ahora no solamente el Espíritu Santo le estaba hablando a los judíos y a los apóstoles, sino que también le estaba hablando a los gentiles. ¿Estás aquí? ¿Y qué ocurrió ahí? Ahí ocurrió una conexión, una relación y una asociación. Santo. ¿Qué ocurrió ahí? Una conexión, una relación y una asociación. ¿Por qué? Porque al mismo momento que está recibiendo Cornelio una revelación, también la está recibiendo Pedro. Es que cuando los acontecimientos van a pasar, Dios lo va a avisar a uno, pero también lo va a avisar a otro. La Biblia dice que no va a permitir nada el Señor sin antes avisarle a sus siervos, los profetas. El Espíritu Santo en este tiempo va a causar esos acontecimientos. Le va a hablar a uno, pero también le va a hablar al otro. ¿Está aquí? Santo, seguimos. Entonces, pasa todo esto, Pedro llega allá. Dice que Pedro le comenzó a hablar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice Pedro: aún los gentiles también reciben la promesa. Así que esto causa un alboroto y llega a oído de los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Así que llaman a Pedro al capítulo: ven a rendir cuenta. ¿Cómo es que tú estás juntándote con gentiles? Y comienzan a interrogar. Y Pedro les dice todo lo que sucedió y cómo sucedió todo. Dice que entonces aceptaron de que no solamente la promesa era con los judíos, sino que también era con los gentiles. Otro acontecimiento. ¿Por qué? Porque Jesús, en teoría, solamente vino a su pueblo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice: mas a los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso ya estaba establecido y estaba pasando ahora. Es que los acontecimientos alteran el orden. Así que ya esto pasa y comienza entonces una persecución con la iglesia. Ahí es cuando entonces agarran a Jacobo, le quitan la cabeza a Jacobo, agarran a Pedro, le tratan de hacer lo mismo. Pedro sale de la cárcel, el ángel lo saca, lo lleva a la casa de la mamá de Jesús. Esa era la casa de la mamá de Jesús. Lean Hechos. La casa donde estaban orando cuando Pedro estaba en la cárcel era la casa de la mamá de Jesús. Aló. Que cuando sale la joven Rode y dice: es Pedro, y no le creía, le decían: tú estás loca, tú estás loca. Es que cuando los acontecimientos comienzan a pasar y tú comienzas a hablar de eso, la gente te dice que tú estás loco. La gente dice que yo estoy loco o que tú estás loca. Pero te quiero decir a ti en esta hora: aunque la gente no crea lo que está pasando, tú hablas de parte de Dios. Aunque la gente no esté convencida de lo que esté pasando, tú hablas de parte de Dios. Porque la gente nunca va a entender los acontecimientos del cielo. Así que sucedió todo esto. Pero cuando sucede todo esto, ya la iglesia comienza a ser perseguida fuertemente, ¿ya? Y es cuando entonces pasa lo que pasa con Esteban, que lo apedrean y todas estas cosas, muere Esteban. Entonces ya la iglesia está a la deriva y es cuando entonces Dios, a través de los apóstoles que oraban y ayunaban, es que para poder buscar revelación a Dios hay que orar y ayunar. Y orando y ayunando dice que el Espíritu Santo habló
y les digo a los apóstoles: separa a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo para ellos. Entonces ya Pablo y Bernabé comienzan a emprender, y es cuando ya comienza a sonar Pablo. Ya Pedro ahí deja de sonar, deja de causar acontecimiento, y entonces viene Pablo. Pablo sale, dice que los primeros viajes de Pablo, o su primer viaje, antes de comenzar el primer viaje, siempre hubo oposición para poder hacer la voluntad del Señor. Se lo ponía el diablo, el mismo espíritu se lo oponía. Pero Pablo seguía insistiendo con Bernabé, y Juan Marcos estaba con ellos. Así que cuando ellos logran finalmente hacer el primer viaje y todo lo demás, llega Juan Marcos, que quiere acompañarlos, y Pablo literalmente le dice: tú no puedes ir con nosotros porque tú nos abandonaste. Entonces Bernabé, como Bernabé significa hijo de consolación, dice que Bernabé agarró a Juan Marcos y se fue. Y entonces Pablo agarró a Silas y se fue. Pablo llega a Silas y llegan a Filipos. Y aquí te vamos ya aterrizando. Traté de resumir del 9 al 16 todo esto. Por eso estoy diciendo lee Hechos. ¿Cuántos van a leer Hechos? Lean, yo lo estoy leyendo. Hay que leerlo. Entonces llegan aquí en Filipos, porque ya Pablo está causando alboroto en la ciudad. Pablo venía de sanar a un hombre que era paralítico de nacimiento. Lo venía de sanar, que lo querían convertir en dioses, todo lo demás, tantas cosas. Así que ya Pablo estaba cogiendo fuerza. Los acontecimientos se estaban notando. Los perseguían. Ya había pasado el momento donde lo habían apedreado y lo habían sacado de la ciudad y todo eso. O sea, Pablo estaba alborotando la ciudad, causando acontecimientos con la palabra. Y aquí en Filipos, como Pablo está alborotando la ciudad, lo agarraron, dice, y lo pusieron en manos de las autoridades y le dieron órdenes que lo encarcelaran. Pero antes de encarcelarlo, de meterlos preso, los azotaron con vara. Los azotaron con vara y le dieron bien duro en la espalda. Sus espaldas estaban sangrando, estaban destruidas. Y cuando los tenían ya destruidos, lo metieron en el calabozo de más adentro. Dice, y le pusieron los pies en el cepo. Alaba. O sea, que ellos estaban inmóviles y sus espaldas estaban sangrando. Ya aquí. Así que cuando ellos están ahí, a la medianoche, a eso de las 12 de la noche, Pablo y Silas, como eran hombres de Dios, tenían un arma que tenían que utilizar. ¿Y cuál arma era esa? La alabanza. La alabanza rompe cadenas. La alabanza pude los yugos. La alabanza hace que la tierra tiemble. La alabanza hace que los muros se caigan. Así que eso lo sabía Pablo y lo sabía Silas. ¿Por qué? Porque la escritura se lo había enseñado. ¿Aló? Así que Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a cantar himnos a Dios. ¿A quién le estaban cantando himnos? A Dios. Iglesia, cuando tú y yo cantamos y alabamos, no estamos cantando ni alabando para que el hombre oiga, o para que el que esté nuevo me vea que yo canto. Que de repente entró una chica hermosa que me gusta y yo voy a cantar para que ella vea que yo soy el ruiseñor cantor. ¡No! Uno no canta para eso. La jovencita que voy a cantar porque, ay, para que vea ese joven que está ahí que canto, me gusta que vea cómo yo canto. ¡No! Uno canta para que Dios oiga su canto. Entonces ellos estaban cantándole a Dios himnos, ya. Dice, y los presos lo oían.
Ellos le cantaban a Dios, pero los presos lo estaban oyendo. Alaba. Cuando tú le cantas a Dios, entonces la gente te va a oír. Hay que adorar primero a Dios para que la gente oiga la adoración. Así que dice que de repente vino un terremoto, un temblor sobre la cárcel. Dice, y las puertas de la cárcel se abrieron. Dice, y las cadenas que ellos tenían se cayeron. Quedaron sueltos, quedaron libres. ¿Estás aquí? No tuvo que venir ninguna llave para abrir la cárcel. No tuvo que venir ninguna llave para quitarles la cadena. Simplemente cantando al Señor de los cielos, las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. ¿Qué acontecimiento? Cuando las cadenas están sobre tu casa, cuando las puertas están cerradas, alaba a Dios y tú verás el acontecimiento que va a pasar. Si tú alabas a Dios, esas cadenas se van a caer. Si tú alabas a Dios, esas puertas se van a abrir. Pero ¿qué pasa hoy en día? Lo primero que hacemos es recurrir al contacto, al que me puede ayudar, al que puede colocarme. Pablo y Silas no hicieron así. Pablo y Silas entonaron alabanza al cielo y el cielo le abrió las puertas. El cielo le quitó las cadenas. Si tú alabas al cielo, las cadenas se caerán. Si tú alabas al cielo, las puertas se abrirán. Es tiempo de alabar al cielo, que las cadenas en Panamá se caigan y para que las puertas se abran. Se cayeron las cadenas. Y cuando las cadenas se caen y las puertas están abiertas, dice que el carcelero se despierta porque estaba dormido. Y cuando él ve dicho acontecimiento, dice que agarró el cuchillo, la espada para matarse. Y Pablo dice, no hagas tal cosa, porque todos estamos aquí. Dice que él, agarrando la luz, entró temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escucha, este soldado era el que le había dado vara, el que le había dado correa, el que le decía, habla ahora, predica ahora. Ahora le está diciendo qué tengo que hacer. Así va a pasar en Panamá. Gente dura, que se cree dura, en este tiempo va a decir, ¿qué tengo que hacer? Y tú y yo tenemos que decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A un cristiano, Adame. Aló. Está aquí. Iglesia, este es el tiempo de la iglesia. La gente va a tener que creer en Cristo de una u otra manera. Así que dice que los tomó y se los llevó para su casa, a Pablo y a Silas. Dice que allá les sirvió comida. Ellos comieron. Dice que allá le limpiaron las heridas, los curaron. ¿Ya? Dice que nuevamente lo trajo a la cárcel. Dice que al día siguiente llegó uno de los magistrados de la cárcel y le dijo, suéltalos. Y Pablo y Silas le dice, aguántame un poquito ahí. Dile que ellos mismos vengan a buscarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Así que el carcelero vaya y le dice que cuando le dijo eso, dice que le dio temor por lo que habían hecho. Dice que fueron allá y le hablaron con dulzura a Pablo y a Silas, le pidieron perdón por lo que hicieron y lo dejaron ir. Dice que cuando salieron,
fueron nuevamente donde Lidia y allá confortaban el corazón del pueblo. Escucha, las varas no lo detuvieron, la cárcel no apagaron su voz, el cepo no los detuvo, porque al final ellos sabían que tenían que seguir causando acontecimientos. Aunque la gasolina suba, no nos va a detener. Aunque el costo de la vida suba, tampoco nos va a detener. Este es el tiempo de la iglesia. Nosotros tenemos que seguir causando acontecimientos. Que el mundo entero sepa que hay una iglesia que le cree a Dios. Que el mundo entero sepa que hay un pueblo que ama a Dios. Aquí vemos la continuación de los acontecimientos del Espíritu Santo de Dios, ya que la palabra de Dios crecía con poder a pesar de la persecución. Aquí vemos la continuación de los acontecimientos del Espíritu Santo de Dios, ya que la palabra de Dios crecía con poder a pesar de la persecución. Número 1. ¿Qué había? Seguridad en lo que hacían. ¿Sabes? Número 1, ¿qué había? Seguridad de lo que hacían. Escucha, iglesia. En este tiempo, Dios quiere que nosotros tengamos seguridad de lo que estamos haciendo. La iglesia en este tiempo tiene que tener seguridad en lo que está haciendo. Yo te voy a decir la verdad. Yo estoy seguro y más seguro del plan de la iglesia en este tiempo. ¿Y cuál es el plan de la iglesia? Predicar aunque nos persigan, declarar la palabra aunque nos señalen, soltar el rema de Dios y causar estrago a los magistrados, al presidente, al que sea, aunque nos metan en la cárcel. No importa, yo tengo seguridad de lo que estoy haciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra a partir del alma, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay que tener seguridad de lo que estamos haciendo. Pablo y Silas estaban seguros de lo que estaban haciendo, sin temor a nada, sin temor a los azotes, sin temor a los golpes. Aló. Llega a tu lado, ¿tú estás seguro? 2, mantenían una fe verdadera. ¿Qué hacían? Mantenían una fe verdadera. Pastor, ¿y mi fe cómo es? Tú sabrás. ¿Cómo le digo Pablo a Timoteo? Tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una fe falsa. ¿Qué le digo Pablo a Timoteo? Tú tienes una fe no fingida. O sea, que hay fe que no son verdaderas y hay fe que son fingidas. Dice que Pablo sanó a aquel hombre porque vio que tenía fe. Dile a tu lado, ¿cómo es tu fe? Dile, a ti no te interesa. Aló. Mira, una fe verdadera es como la que tenían estos hombres. Pablo pudo haberle dicho antes que lo golpearan que él era romano. ¿Sí o no? Se fuera evitado el golpe, pero se quedó callado, recibió el golpe. Y cuando Dios en el cielo vio eso, dijo, él pudo haber dicho que era romano y se libraba de esto. Así que cuando él estaba en el calabozo, que él cantó, Dios dijo, este pelado tiene una fe verdadera. Estos muchachos tienen una fe verdadera. Y el mismo Dios provocó el terremoto. Y las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. Cuando Dios ve una fe verdadera en su pueblo, no importa qué situación estemos viviendo,
Él cambia la situación. En este tiempo en Panamá, Dios está buscando realmente si hay una iglesia con una fe verdadera, una fe que le cree a Dios por encima de cualquier circunstancia. En este tiempo hay que tener una fe verdadera. No importa lo que suceda, Dios va a bendecir a los hijos que tienen una fe verdadera. Aló. Dile que está a tu lado, mantén una fe verdadera. Dile, Dios te va a abrir puertas. 3. Instruían a los perdidos. ¿Por qué? Porque el carcelero, lo que pasaba con el carcelero, se iba a matar. Se iba a matar. Mira, en este tiempo hay mucha gente en desesperación. Hay mucha gente confundida en este tiempo. Hay mucha gente que en este tiempo está en incertidumbre. Hay mucha gente que en este tiempo no sabe qué hacer. Pero para eso estás tú y para eso estoy yo. Pablo le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Porque todos estamos aquí. Nada se ha perdido y nadie se ha ido. En este tiempo tú y yo tenemos que ser esos hombres que van a instruir a esa gente perdida, que piensa que todo se acabó, de que ya el mundo se terminó y que ya viene el cataclismo y que esto y lo otro. Y no, tú y yo tenemos que decir a ellos que todavía no es el fin. Son principios de dolores, pero hay que seguir avanzando porque Cristo está por venir. Pero hay que buscarle en este tiempo cuando pueda ser hallado. Hay que decirle a la gente que hay oportunidad para ellos todavía en el reino de los cielos. Hay gente perdida y tú y yo tenemos que instruirlos. Y número 4, marcaban los corazones. En este tiempo, el acontecimiento más grande que puede hacer la iglesia es marcar corazones. Dice que este carcelero agarró a los mismos hombres que le había dado palo, a los mismos hombres que lo había metido en el cepo. Ahora este mismo hombre le estaba curando las heridas. Aló. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas le marcaron el corazón. También. En este tiempo es lo que está buscando el Señor. Que nosotros, más allá de cualquier situación, marquemos los corazones de la gente. ¿Con qué? Con los acontecimientos que trae la palabra. En este tiempo van a ocurrir las señales más grandes de la historia. Y Dios lo va a hacer contigo y Dios lo va a hacer conmigo. Yo lo creo. Pero eso no es para buscar popularidad o para ser los más famosos. No, eso es el mundo. Eso va a suceder para que los corazones de los perdidos sean marcados por la palabra. En este tiempo Dios va a marcar corazones a través de los acontecimientos de la palabra que saldrán de tu boca y de mi boca. Pero eso lo hace la palabra. La palabra es la que va a causar el acontecimiento y va a marcar los corazones. El mismo hombre que lo golpeó, el mismo hombre que lo encarceló, fue el mismo hombre que le limpió las heridas y le dio de comer. Aló. Iglesia, yo no sé cómo lo hará Dios contigo y conmigo, pero la misma gente que un día habló mal, la misma gente que un día nos señaló, es la misma gente que Dios también va a marcar su corazón. ¿Por qué eso pasa? Porque al final nosotros estamos aquí para marcar el corazón de la gente. No importa si nos señalan, no importa si nos persiguen. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Y lo que nosotros queremos es marcar corazones.